cuando la ciencia no se explica algo, se dice de común, es cuando aparece la religión. Y en este proceso hay un extravío también en que la gente se mete mucho a lo sobrenatural, a aspectos de brujería, de magia, de hechicería, de muchas cosas. Se habla de figuras que pueden representar o dar la impresión de ser algo más, de tener aparente retrato, por decirlo así, de un hecho sobrenatural. Hay muertos que dicen que se empiojan, hay apariciones, y no se puede decir que no se puede decir que no, porque hay quien las ha vivido. Algunos hemos tenido experiencias un poco extrañas. Y todo esto viene porque estamos nuevamente en La Cañada, y en La Cañada podemos hablar de que hubo, entre otros muchos, un brujo reconocido o muy reconocido, Jaime. Era conocido como Tata Nito, era don Benito, una gente de ya avanzada edad que vivía cerca del balneario del Piojo. Vivía donde había una pequeña plazoletita de tierra suelta y eran casas de carrizo y de vara. A él le tocó vivir en esa parte y hasta ahí acudía pues la población que quería hacer algún mal o lograr algún bien también, porque hay que decirlo. El brujo Benito aparece en una de las historias aquí de La Cañada cuando hay un pleito de dos hermanos. Se dice que un hermano tenía pues la obligación de mantener al resto al quedar huérfanos, y entre ellos había una mujer. Él era el mayor y asumió el papel de padre de familia, sobre todo para el sostenimiento, pero la hermana salió media borrachita, tomaba, se quedaba tirada en la calle y le iban a avisar al hermano para que fuera a recogerla. En una de las veces que le fueron a decir que su hermana estaba tirada cerca del balneario del Piojo, él fue y pues ante la pena de que la gente veía que se trataba de un miembro de su familia, la levantó, a lo cual ya había reposado un rato la muchacha esta, se levanta maldiciendo, y él, como era pastor, cuando la hermana empieza a caminar, coge una piedra, instintivamente se la avienta a los pies, como hace un pastor para arriar a su ganado. Pues esto fue un drama, porque la piedra rebotó y la mujer se dejó caer, se revolcaba, como si le hubieran dado un balazo, Luis. Entonces se revolcaba, gritos que salieron los vecinos, y surgió un odio de esta hermana para la persona que fue el causante de esto, un odio que después de mucho tiempo se seguía acrecentando, hasta que empezó a sentir pues algo extraño que estaba ocasionando en su casa, y fue a tomarse un día festivo, ya era obrero. Un día festivo fue a tomar una copa a una cantina que estaba cerca de la iglesia. Entonces ahí uno de los que estaban con el cantinero lo identificó y le dijo que si sabía que su hermana estaba visitando al brujo Benito y que ese día iba a ir. Casualmente la hermana se asoma, ve que está su hermano ahí y dice: ya me tienes lo que te encargué, le dijo al tendero, al cantinero. Y se fue cuando vio que estaba su hermano. Le pregunta el hermano: oye, ¿qué te encargó mi hermana? Pues me encargó unas velas negras, pero no las he podido conseguir. Pues velas negras, ¿qué estará pasando? Dice: es que hoy va a ir a ver a Benito. Entonces él, con el temor, se fue a su casa, cogió un machete y pues viendo a ver qué podía suceder, estaba en la defensiva y se le ocurrió seguir a su hermana. Efectivamente fue donde estaba el brujo Benito, pero no se atrevió a salir hasta que salió la hermana. Él va a ver al brujo Benito y le dice: Tata Nito, ¿qué es lo que estás haciendo? No, Tata Francisco, no te preocupes. Dice: vino tu hermana, ya me trajo la gallina. Ya la gallina ya la tengo, las velas me trajo parte porque yo las demás las voy a pintar. Pero quiere que te haga un mal. Dice: no sé de dónde viene el odio, pero no me mates, no me hagas nada. Si quieres, le hacemos a ella lo que yo te iba a hacer a ti. Ahí, después de esto, se relata que a puntapiés derribó la puerta de carrizo. El brujo quedó ya una persona de bastante edad,
Pues quedó a la expectativa y él fue a hablar con la hermana y desapareció la hermana, se fue de su casa, se separaron. Pasó mucho tiempo después hasta que se supo que ella había fallecido. Es una de las leyendas, de las historias de brujería, Luis, pero no es la única, hay otras muy buenas. Sí, sí, imagino. Pero también, Jaime, preocupa algo. Por ejemplo, de un libro que recoge opiniones de la gente de La Cañada, del Marqués, que tiene toda esa riqueza, que se lograron los testimonios. En el proceso editorial han venido muriendo algunas personas, sí, ¿no? Se han venido quedando. Y esa riqueza no se debe de perder. No sé, ojalá ese libro ya tome cauce, ya se pueda editar, porque es un desperdicio el tener toda la información, el recabar, el ir, el trabajar, el lograr la obra y que luego se queden prensas ahí por tiempo indefinido. Ojalá, Jaime, ojalá rápido salga eso. Así es, Luis, el día de hoy se sepulta a don Ventura, el hortelano. Don Ventura murió ayer, una persona de 94 años, según los cálculos, porque la realidad es que no se sabe la fecha exacta. Pero él le tocó ver todavía parte de las vías del ferrocarril central de México. Su propiedad, su domicilio estaba a un lado de las vías. Una persona que fue el responsable de las huertas del cultivo de aguacate, cuando La Cañada era famosa no solo nacional, sino internacionalmente. La familia Avendaño tenía 2000 y tantas matas de aguacate que se llevaba a la frontera. Y aparte de esto, pues distribuían en toda la República, haciendo muy famoso el consumo del aguacate de La Cañada. Aromático, de buen sabor, un aguacate que se lavaba, se le quitaba el hueso y con todo y cáscara se hacían unos tacos muy ricos, con sales. Murió el hortelano, murió don Ventura, que es una de las personas que vienen ahí, sus historias, sus leyendas, su vida. A pesar de que ya no escuchaba bien, con auxilio de su familia logramos entrevistarlo. Y era heredero y depositario de las prácticas ancestrales del siembra y cultivo del chile, porque él sabía cuándo se asoleaba la semilla, cuándo era la primera lluvia, decía, ya cuando está la plantita chiquita la planto y ya la naturaleza hace todo lo demás. Porque él sabía que en 28 días iba a llover. Desde luego él siguió sembrando, era un ejemplo de veras. Yo lo visité en su parcela, viendo cómo hay gente que desperdicia el tiempo, él sin poder ya estar de pie, hincado o sentado, cultivaba la tierra, sacaba sus rábanos, que después llevaba en una carretilla y no llegaba con los rábanos a su casa, porque en el camino se terminaban. Y gente que yo ponía de ejemplo a los muchachos improductivos que andaban grafiteando, una gente de los antiguos que siempre fue productivo. No aceptaba que le dieran de comer, sino él quería consumir lo que él producía. Y los hijos lo vivieron y pues el sentido pésame para esta familia, porque se han ido 6 de los que rescatamos su testimonio en ese libro. ¿Recuerdas algunos? Sí, recuerdo a don Félix, conocido como el Comal, que me decía, bueno, ¿por qué el Comal? Un herrero, una gente que trabajó en la industria, en la incipiente industria queretana, cuando los habitantes de La Cañada nada más tenían una fuente de empleo que era las hortalizas o la industria textil en Hércules, y se iban caminando de aquí hacia Hércules. Y en esos caminos también hubo misterios, Así, la parecida del pirindongo, decían, del pan de dulce, el pan de azúcar, el pan de dulce le llaman al monumento que está entre Hércules y La Cañada. ¿Qué se aparecía? ¿Qué había ahí? La gente tenía que salir a las 4:30 de la mañana para llegar a las 6 a trabajar. Llegaban, tomaban un café en la parte de enfrente de la fábrica de Hércules, iniciaban la jornada laboral. Y una persona que había amanecido medio herido por las copas del día anterior, era un lunes, se quedó rezagado y los demás caminaron. Entonces con la luna de la noche, la tranquilidad ahí, el amanecer, empezó a ver que junto a su sombra iba apareciendo otra. Se restregó los ojos y dijo, pues esto no es pues, posible. Volteó hacia atrás y no veía nada.
pero siguió la sombra creciendo hasta que sintió la presencia muy cerca de él. Entonces se dio cuenta de que era una mujer vestida de negro. Desde luego ahí la cruda se le terminó, se le acabó. Él perdió el conocimiento al ver el rostro de la aparecida, que era una calavera. A las pocas horas él despierta con los rayos del sol y todavía de día inició una carrera hasta la fábrica de Hércules a refugiarse con sus compañeros. Para evitar la aparición, trataba de caminar acompañado de otros que iban para allá. Entonces se iba cobijando con ellos. Y un día en la plática hizo un comentario: aquí me salió una aparecida. No, pues a mí también, dijo otro. Y eran 2 o 3 que se les había aparecido. Era la aparecida del Pirindongo. Fíjate, Jaime, que entre la etnia Guave, en Oaxaca, que están prácticamente en 2 lugares en el Istmo de Tehuantepec, uno es San Mateo del Mar y otro es San Francisco del Mar. Y son indígenas que caminan mucho y llegan a vender sus productos, sobre todo quesillo, cosas así. Pero me tocó ver que en las noches, cuando se van a regresar, los hombres se orinan en sus cinturones y entonces se lo llevan. Entonces, intrigado, les preguntaba yo por qué. Me dicen que en el camino se les aparecen malos espíritus y entonces con los cinturones, con orín, les tiraban sus cinturonazos porque no les gustaban los espíritus y así podían llegar a su destino. Pero esto del borrachito no era delirium tremens. No, porque se les había parecido a otros. Pero hay otra cosa también por ese rumbo. Cuando la Cañada exportaba flores y mandaba muchos al Distrito Federal, de aquí de la Cañada en la noche se cortaba la flor para evitar que se marchitara con los rayos del sol. Entonces el trabajo de la cosecha de las flores era en la madrugada. Un día había llovido mucho y apenas se asomaba la luna entre las nubes. Había una penumbra ahí, pero dejaba ver que estaban trabajando en unos colotes que eran unos grandes canastos que llenaban de flores con un peso aproximado de 50 kilos. Una vez que llenaban eso, se iban corriendo a la estación de Hércules. Ahí lo depositaban y venían por otro, para que cuando llegara el tren que iba con rumbo a México, se fuera la flor fresca a los mercados de la capital. Uno de los que salió primero hacia Hércules no aparecía, no llegó allá, y hasta que alguien pregunta, pues ¿dónde está fulano? No lo hemos visto. Se van a buscarlo y después de mucho rato lo encuentran hecho, que decían ellos, amonado, hecho bolita, posición fetal, temblando y no podía hablar. Así se lo llevan a su domicilio y está 8 días en esa forma sin poder hablar, hasta que se anima a consumir alimento, ya estaba muy mal, y empieza a reaccionar. Y les platica de que estando ya de regreso con el canasto ya vacío, regresa y ve que sale un caballo negro con un jinete, pero el perro fue lo que más le impresionó, porque el perro quería atacarlo. Entonces el jinete era un espanto porque no podía tocarlo, estaba despegado del suelo. Este espanto fue muy conocido porque le decían después el charro negro y aparecía por la cruz de la Peña Alta. Fue una temporada, pero llegaron los enanos y los enanos desplazaron después al charro negro. Esos enanos andaban en las nopaleras, Luis. Esto ya parece historieta. Platícame. ¿Cuáles enanos? Platícame. Los enanos eran unos duendes que aparecían en las nopaleras, que la gente iba al baño en las partes de atrás de las casas, iba a las nopaleras y empezaron a molestar a los que iban ahí. Pero estos enanos algunos eran buenos y otros malos. Un enano malo hizo que viniera el señor cura a echar agua bendita en las nopaleras. Pero vamos a ir un corte, Luis. Al cabo los enanos andan por aquí y no se van a ir. Ahorita seguimos con los enanos. Hacemos eso.
Jaime, síguenos platicando de esto de los enanos. Entonces andaban en las nopaleras, eran ecológicos, porque espantaban a la gente que llegaba a hacer sus necesidades ahí. Un día molestaron, espantaron, decían aquí los que lo platicaban, a una de las señoritas de aquí. Entonces vino el señor cura y echó agua bendita y estuvo rezando en la nopalera. Y coincidió que regresaba el charro negro nuevamente, entonces los enanos se intercambiaron, le tocaba el charro o le tocaba a los enanos, entonces le tocó al charro nuevamente aparecerse en la Cruz Alta, en la peña que está aquí, hacia el oriente. Y los enanos empiezan a perderse y regresan después ya los enanos buenos, pero se siente que ya la gente había hecho los sanitarios dentro de las habitaciones y los enanos desesperados ya no tenían la convivencia con el humano. Les dejaban monedas, los ayudaban o les dejaban comida, hasta que después molestos empezaron a meterse en las noches. Pero ya los enanos se encontraron con los adelantos de la tecnología moderna y les llamó la atención las licuadoras. Y les prendían las licuadoras a las 2 o 3 de la mañana, o el radio. Bueno, entonces mucha gente padeció el embate, las travesuras de los enanos. En esas pláticas que tú has tenido con la gente de aquí, con esa riqueza de cultura popular que tienen, leyendas, tradiciones, cuentos, ¿alguien los vio? Sí, los llegaron a ver. Los describen como unos seres de 60 centímetros, 50, 60 centímetros, que incluso jugando se aventaban tunas unos a otros. Y andaban sin espinarse entre los nopales. Y los veían, y no solo los veían, sino luego los escuchaban reírse. Hacían sus travesuras y se iban a la nopalera. Oye, Jaime, y de toda esta riqueza que hay, por ejemplo, ¿influye en el arte, en la artesanía, con la cartonería, con el carrizo, con los personajes que a veces nos encontramos que presentan? ¿Esa influencia, esta mitología, influye en la cartonería, en la artesanía? Las mojigangas o la mojiganga que llamaban aquí, que ya por cierto ya se ha perdido esa costumbre, eran figuras hechas de carrizo con cartón y pintadas con diferentes representaciones. Eso se veía muy frecuentemente aquí en La Cañada. Ha desaparecido como desapareció el pifanero, que era el del tamborcillo con la flauta de carrizo. Han desaparecido muchas cosas porque las granadas que ponían dentro de la iglesia, unas grandes granadas, como la fruta, que en determinado momento de la ceremonia religiosa se abrían, dejaban escapar confeti y flores, porque aquí la flor es muy importante. El manejo de los arcos de flores, del chimal de flores, la riqueza de ese manejo que tiene sus secretos, porque la flor la cortan y le machacan parte del tallo para que dure, y la van ensartando con una especie de lámina terminada en punta, que es como un barquillo pero alargado, y van clavando la flor para darle la figura. Todo ese tipo de artesanía fue heredada de padres a hijos, como lo es la cantería, el manejo del labrado de la piedra, los metates, los molcajetes que eran muy conocidos, las piedras de molino. La Cañada era famosa nacionalmente, porque aquí se elaboraban las mejores piedras de molino. Okay. Todo eso sigue todavía. Entonces sí hay una influencia. Sí. Sí, sí hay. Hay que recordar que La Cañada fue un grupo endogámico, donde los de La Cañada se casaban con los de La Cañada. Costumbre que todavía avanzado el siglo pasado se seguía realizando. El parentesco, la consanguinidad se daba, los apellidos eran reiterativos, se repetían en las familias, y el reparto original de aquellos grandes terrenos se conservó durante mucho tiempo porque se iban fraccionando, los hijos se iban sumando. Las leyendas, Jaime, corren, y lo mismo se habla de un personaje como La Llorona en el norte del país, que en el sur, en el centro, en La Cañada. Todo el mundo quiere tener la paternidad, todo el mundo quiere decir, bueno, es que nació aquí, la Llorona es de aquí. El Nahual, aquí seguramente sí. También hay nahuales. Sí, hubo uno muy conocido, el famoso Nahual, que fue el iniciador de las nieves de La Cañada, que era muy conocido, y los viejos del pueblo saben a quién me refiero.
una persona que tenía por mote el nahual, pero había más. Aquí 2 jóvenes se dan a la tarea de descubrir la identidad del nahual, porque se transformaba en animal y salía como animal, como un coyote, como un lobo o coyote, así lo describían, y tratan de seguir. Entonces, pronto ya tenían 7 sospechosos, y entre ellos uno era el más adecuado porque tenía ya el apodo de nahual. Y todos lo empiezan a seguir y refieren que un día lo siguen hasta una de las huertas y ven cómo por un tubo de 4 pulgadas por ahí se introducía. Lo esperan ocultos, se escondieron para ver y ven que va saliendo, se alargaba su cabeza, se alargaba su cuerpo y detrás de él jalaba un costal con fruta por un tubo de 4 pulgadas. Pero el nahual los vio, se dio cuenta que lo estaban espiando. Entonces el temor de estos jóvenes era de que les fuera a hacer un mal el nahual. No hizo mal, la fruta la aprovechaba para hacer sus famosas y ricas nieves de la cañada, y nunca le faltó ni la lima ni los limones, tampoco las guayabas. Y la fama de estas nieves sigue todavía hasta la fecha. La misma familia se dividieron, la morena, la güera, y sigue la fama de estas famosas nieves artesanales de la cañada. ¿Y del nahual? El nahual se perdió, desapareció, y hubo otro nahual también, porque un día en una velación, Luis, aquí es un pueblo sumamente religioso, en la madrugada empezaron a oír que en el techo de donde estaban, de la capilla, se oían ruidos, y salieron parte de los que estaban ahí rezando en la velación, y estaba el padre todavía, y vieron que había un gran gato en la parte de la azotea. Entonces le dicen al padre y el padre empieza a rezar y le avienta agua bendita con un frasquito que traía y le alcanza a caer parte al nahual. Entonces se baja, pero se bajó enardecido, y la palabra que me refirieron es que les empezó a hacer payasadas. Al cuestionarlos, bueno, ¿qué payasadas? Dice, abría la boca, sacaba la lengua el gato y se jalaba los cachetes con las patas. Entonces el padre se acerca y le vuelve a echar el resto del agua bendita y se quedó tieso. Se quedó tieso el gatote. Lo metieron en un costal y como era un hecho sobrenatural, se llevaron el nahual a México para que allá lo estudiaran. Desapareció una persona del pueblo y era conocida, entonces todos sospechaban que era el nahual transformado en gato que estaba en estudio por las autoridades religiosas en la capital de la República. Ofrezco disculpas por estarnos viendo, pero la verdad es que sí, causa eso del gato haciendo payasadas y jalándose los cachetes y brincando, pero es la riqueza de los pueblos. Más vale que vayas mojando tu cinturón, porque como no eres incrédulo, no vaya a ser que se te aparezca algo de esto, Luis. Bueno, ya podemos tener otro programa, si es que no desaparezco, para platicarlo y para ver eso. Luego con la escenografía que me pusieron de un tecolote aquí arriba, ya ves que cuando el tecolote canta, pues puedo morir, ¿no? El indio muere y aquí todos somos indios. Pues sí, pero Jaime, qué maravilla de las cosas que estás platicando, que has podido recuperar, qué fortuna de poderlo platicar aquí abiertamente, sin tapujos ni hipocresías. Es la riqueza de los pueblos, de sus leyendas. Conozco casos de nahualismo también que me han documentado, que me han platicado, ¿no? Gente que la persiguen, como el gato que hacía payasadas aquí, un gato que sale y lo agarran a pedradas, de golpes, y se mete en una casa, y el otro día la señora de la casa sale con moretones y marcas de los palos y demás. O un marrano que corría más rápido que una camioneta, ¿no? Y se le cruzaba la camioneta y hasta que deciden atropellarlo y casi se voltean y demás. Y cuando regresan, pues no hay marrano, ¿no? Entonces, cosas de esas que se platican, que hay testimonios que te afirman que las cosas sucedieron, como los que podían ver a los duendes o al charro negro, o no sé, hay tantas leyendas en el país, es tan rico en esto, que en verdad, qué bueno que te sigas dando a la tarea de estar recuperando todas estas voces y demás. Decíamos al principio, y esto me lo han referido en varias ocasiones, de muertos que se empiojan. O ya tenían los piojos, o proliferan, o qué es lo que pasa en eso, porque tú tienes la parte científica también. Hay una explicación muy lógica.
Y te voy a referir lo que le sucedió a un pariente mío. Cuando uno de mis tíos estaba en Chetumal, él era su yerno, fue a ver al licenciado Juárez López, que estaba allá con el Zorro Luque en Chetumal, Quintana Roo. Y era otros tiempos, se llevó un rifle 22 porque en los viajes frecuentes que llegó a hacer veía que se atravesaban animales, venado, jabalí. Y un día se le ocurrió matar un jabalí. Lo subió a su Volkswagen en la parte delantera, donde era la cajuela. Él iba solo y siguió caminando. Como una hora después dice que empezó a sentir como comezón. Empezó a rascarse. Y vio, al ir manejando, vio que había muchos insectos. Pero vamos a ir a un corte, al cabo, ahí va a seguir el jabalí, ahorita te explico. Y el tío. Regresamos en un momento. Si hay alguien que se acabe de integrar al programa, a veces llega si están avanzados los programas y no sabes ni de qué están hablando y van a pensar pues que ya estamos en un delirio. Sí. Entonces, no, estamos hablando de cosas sobrenaturales, de las leyendas populares, hemos hablado de gatos que hacen payasadas, de muertos que se empiojan, de el charro negro, de los duendes, y de la mujer que se aparecía también, que era la muerte, y ahorita estamos con un jabalí piojoso, ¿no? Lo que platicabas de tu tío que mata al jabalí, lo pone en la parte delantera del Volkswagen, que era la cajuela, y cuando va manejando y va solo, empieza a sentir comezón y ve que tiene muchos insectos, y ahí es el resumen. Lo mismo puede pasar con un difunto. El momento que el jabalí se enfrió, y fue lógico, se lo platicaron allá, porque qué estupidez había hecho, subir un jabalí recién muerto a un carro. En el momento de morir el jabalí se empieza a enfriar y los piojos buscan otro hábitat y empezaron a emigrar y empezaron a subirse a él. Dice que platicaba y vive todavía José Luis Martínez, conocido como el Loco Martínez, que se orilló ahí en la brecha, abrió el carro y tenía el piojo como 5,5 millones todavía de piojos. Más los que estaban dispersos dentro del Volkswagen. Le costó un trabajo de estar con aquellas bombas primitivas echando insecticida y después dejar abierto el vehículo 2 o 3 días allá para que se fuera el mal olor del insecticida. Pero sí fue una experiencia que lo mismo puede ser. Cuando muere una persona que ha sido desasiada, que ha tenido, sobre todo esas gentes que tienen pelo largo, que empiezan a enfriarse el cadáver, o sea, a las 7, 8 horas empiezan los piojos a emigrar. Sí. Es una de las cosas naturales y el ejemplo es el del jabalí. Sí, en esto de los difuntitos o difuntos, también hay quienes hacen ruido, quienes de repente hacen ruido y pues nos asusta mucho, ¿no? O inclusive que se llegan medio a incorporar. ¿Sucede? Sí. Suceden muchas cosas, contracciones sobre todo, cuando hay problemas que murieron de ciertas causas, pues puede haber gasificación y eso era frecuente. El rigor mortis también, cuando los amarran, se desamarran y avientan lo que tengan a un lado. Una experiencia que tuvimos nosotros en el Hospital General fue al respecto, que pusieron una lata con flor de nube y unas velas, una de cada lado de la cabeza, y como los pies los tenía abiertos, traía un mecate porque lo habían encontrado en el cerro, se les ocurrió poner una hacia afuera y la otra en medio, pero la de en medio quemó el mecate, abrió las piernas. Lógicamente todos los que estábamos practicando ahí la necropsia salimos corriendo hasta el Jardín Obregón, ¿verdad? Para no regresar ahí por este tipo de cosas. Las creencias populares son que los niños, los difuntos, los angelitos, les abren el cielo a través de los cohetes. Pero aquí en La Cañada hay otro sistema que es muy propio de aquí,
En el momento que fallece un miembro de este común, de esta colectividad, inmediatamente corre la voz y el pueblo empieza a visitar a los deudos. Empiezan a llegar con pan, con café, con caldo para la velación y desde luego se anuncia con cohetes. Mientras están en el velorio, parte el hijo mayor y parte de la familia van y se van al camposanto para abrir la tumba. En el camposanto hay una persona que es Martín, se llama Martín, aquí conocido como el Robas popularmente. Es una gente que tiene hasta el momento ya más de 350 inhumaciones, según me decía, y fue el que encontró la piedra que te mostraba, la que tiene la forma de una mujer con un niño, una piedra natural ahí del panteón. Quién sabe desde cuándo estará por ahí. Este panteón ya es una ampliación del anterior panteón que conocimos todavía en la iglesia chiquita, que sí platicamos de él. Ya es la segunda ampliación. Panteón que tiene características muy especiales, Jaime. Panorámico. Panorámico, el uso de la cantera, ¿no? El gran uso de la cantera. Yo creo que es uno de los panteones más singulares que he conocido, precisamente escaleras de cantera, capilla de cantera, tumbas de cantera, las figuras de los santos de cantera. O sea, es una delicia y una riqueza. Creo que es uno de los pocos panteones en el mundo que está basado en cantera. No sé, no tengo referencia de otro. Es una ladera, de la ladera del cerro, pues estamos en una cañada. Y ha habido varias particularidades. Aquí durante mucho tiempo las losas de ahí, que se utilizaron para sepultar a los difuntos, eran recolectadas de parte del acueducto, porque había grandes losas de 80 centímetros. Muchas de las losas que se extraviaron están ahí en el panteón, pero se siguen reciclando, siguen sirviendo. Aparte de eso, fuera de lo que es la barda perimetral del panteón, existen dos tumbas muy antiguas que me han estado llamando para ver qué se puede hacer con ellas, de los años 800, a mediados del siglo, que están ahí, las tumbas están fuera. Desde luego el manejo de las lápidas era cincelando el nombre, señalando por alguna figura, todo dentro de la religión católica, porque aquí, siendo un pueblo reacio a su cura párroco, como lo dice el corregidor, el corregidor Gómez, deja entredicho de que eran rebeldes, pero esa rebeldía fue siempre fue así, no fue de un pueblo de fácil manejo. ¿No fueron conquistados? Nunca fueron conquistados, por eso se sigue llamando La Cañada. Le pusieron San Pedro de La Cañada los españoles, pero aquí sigue siendo La Cañada. Sí. Era una comunidad, una congregación de indios que en los años 40 fue cuando se transformó en municipio. Sí. Y Jaime, ¿en este panteón también se dan hechos insólitos? Ahí lo que pasó fue una broma de Félix López, conocido como el Comal, que desde luego decía yo, y retomo la plática que teníamos, el Comal aparece en este libro porque siendo un muchacho inquieto, frecuentemente no iba a clases, conocía por todos lados. Él relata cómo se iban a las huertas y aquí podían consumir, pues era el común. El común les daba de comer a todos porque mientras no sacaran para vender, podían comer todo lo que quisieran. Félix me relató, y quedó ahí en el libro, de que una mañana los muchachos de una escuela que se llamaba Niños Héroes, porque así se llamaba, pero también los que estaban allí eran niños héroes, porque de todos lados los corrían, les abrían las puertas de una casa y al rato ya el propietario se aburría y los corrían, entonces eran los niños héroes también. Se fueron de pinta hacia la capilla donde está el panteón y fueron porque supuestamente en Querétaro estaba apareciendo la Llorona, una leyenda europea que por acá se enriqueció. Y ellos fueron a ver si veían la Llorona aquí en el pueblito, aquí en La Cañada. Estando sus compañeros, él se separa para hacer una necesidad ahí dentro del panteón y cuando regresa los ve a todos sentaditos inocentemente y él llegó y les hizo ¡uy! De una forma que salieron todos corriendo. Él me decía, hasta yo me espanté de lo que había hecho porque dije, pues algo está pasando. Entonces corrió el rumor como reguero de pólvora aquí en el pueblo y trascendió a Querétaro. Y al día siguiente había
gran procesión de manda de lugares ahí para ver la aparición de La Llorona en el Panteón de la Cañada. Y fue por una broma infantil. Fíjate, lo que trasciende. Sí. El rumor, los rumores. Y los rumores son muy de los pueblos. Tuve la oportunidad de hacerle muchas entrevistas a un revolucionario, Francisco Cota. Él era de Río Yaqui, Sonora, y se avecindó y se quedó por años en un pobladito de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec también. Y Francisco Cota me platicaba cosas muy raras. Entre una de ellas, que lo quisieron asaltar en el camino. Como era hombre de armas, se defendió y le pegó a uno de los asaltantes. Un tiro mortal. Entonces el asaltante levanta la vista y dice algo como "ay, nana", y se cae para atrás. Entonces él no cae al frente. Entonces, para que no quedara boca abajo, porque lo tomaban como mala suerte, llega y lo voltea y ve la cara del difunto. Sigue su camino y después de eso él comienza a enfermar, porque no podía comer ni tomar nada, porque si le servían un plato de sopa, se dibujaba la imagen del tipo diciendo "ay, nana", y si quería tomar café o agua, se le volvía a aparecer. Y tiene un proceso larguísimo hasta que sana de ese problema, también por medio de brujerías limpias y todo esto, que es algo que no hemos tocado, las limpias en la Cañada. Pero vi hace poco una foto, que debe ser tuya, Luis, que hay un reflejo de unos tambos en la iglesia de Santa Rosa, que se ve un Cristo. ¿Sí es Santa Rosa? Sí, es Santa Rosa de Viterbo, es una foto de Francisco Ibarra. Sí, clarita, ¿no? Sí, se ve reflejado porque no se ve que sea una pintura, sino bajo determinadas circunstancias se ve que está cargando una oveja, ¿o cómo es? Sí, algún cordero, es un Cristo cargando un cordero. Si tú llegas y te paras, tal vez la dificultad para ver la cúpula, entonces no se alcanza a distinguir muy bien. Hay una época del año en que ponen unos tambos de agua, para hacer no recuerdo qué ceremonias, y entonces ahí cuando uno se asoma se dibuja perfectamente la figura en el tambo de agua, ¿no? Lo grande de esta fotografía de Paco Ibarra es que apunta, tiene el buen pulso y logra captar la imagen del Cristo con el Cordero, imagen que ya se publicó, ¿no? Sí, la vi hace unos días. Sí, son cosas que no se pueden explicar fácilmente, porque está la fe del pueblo que le da otra dimensión. Claro. Y no puedes tú pues hacerles ver desde el punto de vista científico, físico, que es una cosa natural. Si ya caemos en el aspecto sobrenatural. Sí, es un hecho que hay imágenes que se aparecen, ¿no? O que surgen y que nosotros le damos la interpretación. La Virgen de Guadalupe en una plancha, en un sartén, en una pared, en una piedra por algún camino. Las historias casi siempre son los esquipulitas, por ejemplo, los Cristos negros. La historia es repetitiva y siempre coincidente. Dicen que van cargando un Cristo de esquipulas porque van de una ciudad a otra, se quedan en un hotel o en un camino, y al otro día, cuando quieren levantar al Cristo, ha cobrado tal peso que no lo pueden mover, o le han crecido tanto los brazos que no los pueden sacar de un cuarto. Pero seguimos platicando de eso después del corte.
Cuando algo fuera de lo común, algo que cae en lo inexplicable, le ocurre a uno, entonces sí lo cree y aquí se revierte, porque uno no cree lo que les pasa a los demás. Pero cuando lo vive uno, lo padece en carne propia, y el dramatismo que siente uno de que es difícil de creer por otros, pues se lo tiene muchas veces que reservar. Si tú tuviste una experiencia por ahí que es sobrenatural también, inexplicable. Sí, sí, algo que sucede, me parece que ya lo hemos tocado en algún otro programa, pero lo podemos volver a narrar. Cerraría yo lo de los esquipulitas, eso de que cobran mucho peso, les crecen los brazos, no los pueden sacar del cuarto, y entonces ahí se erige la iglesia, ¿no? Es casi siempre la misma historia. Y lo mismo sucede con las apariciones, ¿no? Donde en un árbol se manifiesta una de las imágenes, o en una piedra, y bueno, de ahí se van haciendo capillas, ermitas, iglesias, templos, y viene, bueno, desde Juan Diego, ¿no? Sí. Con esas apariciones. Lo que a mí me toca, sí, es con una persona que era muy cercana a mí, era mi suegro. Él fallece un 17, 18, 19 de enero, no recuerdo, pero era en enero y era en esos días, entre el 17 y el 19. Y me corresponde ayudar a vestirlo. La cuestión, lo que vivo lo narro así, tal como lo recuerdo ahora. El cuarto donde él se encontraba, estaba en su cama, era un hombre muy alto, más de 1,90, y era un hombre muy hosco. Sin embargo, ese día tenía una gran sonrisa. Estaba el cadáver con una gran sonrisa. El olor en ese cuarto era un mal olor. Entonces abro la ventana y en lugar de sentir que entre el fresco de la calle, siento cómo sale algo, pero inclusive silba, ¿no? O sea, es como un silbido así, y se va. En ese momento se me erizó la piel porque no entendía. El muerto riéndose, el silbido ese saliendo así como el espíritu, no sé qué sea, y entonces, bueno, se empieza a complicar. Me toca en el vestido ver que su esposa, con una mano ya muy rígida, él había muerto durante la madrugada, le sobaba y hablaba con él para que aflojara la muñeca y se pudiera seguir vistiendo. Y se logró, no sé cómo, porque ya estaba rígido. Me toca también ver que la señora mete en un saco, por costumbre que tienen allá en esta parte del Istmo de Tehuantepec, en un saco mete 3 monedas de oro, un saquito gris, y lo amarra y lo mete en la bolsa del traje del saco, en la bolsa interior del saco. Ahí lo guarda, está guardado. Me toca verlo, me toca abotonarle el saco. Y después, bueno, ya todos los ritos que se siguen con un muerto, que ya son muy raros, porque se velan en las casas, entonces se ponen en una como estructura metálica donde se coloca arriba la caja, y abajo se están metiendo bloques de hielo para tratar de conservar el cadáver durante la velación. Entonces están poniendo bloques de hielo constantemente para que no empiece a despedir mal olor, para que no empiece la putrefacción. Y en lo que es los pies, a los pies se pone una cruz de flores y ceniza y veladoras con aceite y un cabo de mecha. Entonces en esas escenas pasa el tiempo de la velación, pasan los rezos, que son como 9 días. Al noveno día uno de los viejos del pueblo se me queda viendo y me dice, ¿tú? Y pues ahora sí que yo qué, ¿verdad? Entonces me dice, no, tú tienes que llevar todo esto de la cruz y lo tienes que ir a enterrar al río hoy a las 12 de la noche. No sé por qué a las 12 de la noche, no sé por qué hacen esas cosas, pero pues por cumplirle a la tradición y a este señor, que donde quiera que esté un saludo. Entonces pues me tocó llevar esto, y pues sí es muy impresionante ir caminando en la noche al río
con las flores que estuvieron con un difunto al que me recordaba la cara sonriente, el chisguete de luz, de viento ese, o ese hálito, y tener que llegar a la ribera y estar escarbando y ponerlo ahí, y luego taparlo y regresarte caminando y sientes así como presencias, ¿no? Es una atmósfera muy rara. Lo que sucede es que después de todo eso, un día llega esta señora que era mi suegra, y llega muy asustada y me dice, venga por favor, y me lleva a su casa, y arriba en su cuarto, en la televisión, estaba el saquito gris con las 3 monedas de oro. ¿Cómo? Si a mí me tocó ver cuando se las dejó, si a mí me tocó cerrar el saco, ¿cómo era posible que estuvieran ahí? Ahí estaban, y yo lo estaba viendo, ¿no? Pues bueno, así son cosas que yo no le encuentro explicación, pero que se dan. Ya me mataste todas mis historias, ya no platico la de las brujas. No, las brujas es buenísimo, sí, platícalo, porque las brujas andaban cayendo y con eso no lo podemos dejar aparte, Jaime. Aquí había 2 hermanas ya de cierta edad que venían de un pueblo de aquí adelante y traían leña, cargaban leña y la traían en cargas en burro. Entonces se hizo tal la costumbre de que una tortillera les compraba la leña aunque no estuviera, ya se la dejaban en la orilla de la banqueta y ya la metía. Pero un día les dice que pues, ha bajado la venta de las tortillas, que ya no necesita leña hasta que se le acabe lo que se había ido apilando por ahí. Se molestaron estas señoras. Entonces empezaron a tener problemas, falleció uno de la familia, hubo un incendio, se les quemó parte de su casa, se sentía la presencia ahí rara de todo lo que había extraño. Entonces, una de la familia era una bruja, pero era una bruja buena. Y empezaron a consultarle que qué podían hacer. Y les dijo que donde se fueran a sentar pusieran unas agujas en forma de cruz, que las dejaran ahí, y que no se iban a poder parar hasta que confesaran que ellas estaban haciendo el mal o llegara a un convenio con ellas. Efectivamente llegaron, las invitaron a comer, como era parte de la costumbre, que ya llegaban a comer aunque no fueran invitadas, y estaba la silla acomodada. Venían acompañadas las 2 señoras con una nieta. Entonces pasaba el tiempo y se quería levantar y no podía, y todos viendo lo que estaba pasando. La nieta empezó, abuelita, ya vámonos, no, espérame, déjame arreglar un asunto. La otra hermana se fue con la nieta y se quedó este señor ahí, no se podía levantar de la silla. Entonces llegaron a un arreglo diciéndole pues que les levantara el castigo y la iban a dejar ir. Pero tenían capturada una bruja con una cruz de agujas. Qué maravilla. Entonces ya 2 aportaciones para la brujería. El cinturón preparado y las agujas cruzadas. Qué las agujas, pero debe de tener su estilo, la forma de acomodarlas. Sí, qué maravilla. Creo que tenemos un poquito de tiempo y te voy a platicar algo que me tocó también vivir y que nunca he encontrado una explicación. Siendo niño, la casa donde habitaba se llenó de hormigas y no había forma de poder quitarlas de ahí. Se les echaba agua con jabón, se les echaba insecticida y las hormigas aparecían y aparecían hasta que amaneció muerta una tía y entonces se fueron las hormigas. 6 meses después, la casa se llenó de hormigas y no hubo forma de quitarlas y entonces falleció mi madre. Entonces desde ahí yo veo una hormiga y la mato. Inmediatamente a mi casa no entran. Pero qué extraño, cómo 2 veces pasó eso en esa casa. Y bueno, la casa existe, es la casa paterna, ¿no? Y mis hermanos y yo pues sabemos que las hormigas no son bienvenidas después de esas experiencias. Han pasado ya 50 años de esto. El aullido de los perros, el aullido de los coyotes en los pueblos cuando hay un muerto o cuando alguien va a morir, los perros del domicilio de la casa empezaban a aullar. La aparición de las mariposas de la muerte, las mariposas negras, sí, que llegaban y se introducían en la noche y aparecían 2, 3 mariposas. Nuestros mayores decían, algo va a pasar aquí. Y el Día de los Muertos, precisamente, la costumbre se lleva en los purépechas porque la mariposa monarca eran el alma, los espíritus de sus muertos. Y llega ese festejo
el día que llegaban las mariposas monarcas a sus santuarios, que en una época se empezaron a considerar como plaga. Ajá. Y las mataban a trapazos y las fumigaron. Y cuando es una migración tan... Es una migración desde Canadá, pero sí, todo eso relacionado con la muerte también, sí, con el día de los fieles difuntos. Ya que he tocado esto de los zapotecas, de la cultura zapoteca, también ellos tienen un pájaro mítico que se llama cortamortaja. ¿No es al que le vieron los ojitos y transmitió un mensaje allá por el sur, por Venezuela? No, es otro pájaro. Ese es el de Maduro. Ese es el de Maduro con Chávez, sí. No, este cortamortaja es un pájaro que se para en alguna casa y tiene un sonido especial en las alas cuando las agita. Entonces saben que ahí va a haber un muerto. ¿No es el que le llaman chachalaca? No, la chachalaca es gritona, sí, es muy gritona. No. Este es un pájaro que yo nunca vi. Pero sí decían, no, es que estuvo cortamortaja, va a morir alguien de esa casa, y efectivamente, ¿no? Era así, o ya estaba enfermo, o algo pasaba, o venía una desgracia, no sabía, pero son las costumbres tan raras, Jaime, tan raras, que por ejemplo, cuando yo llegué a esos pueblos, había señoras que me iban a tocar la puerta de la casa para que le pusiera saliva en la planta de los pies a sus hijos, porque les habían, a los niños, a los bebés, porque les habían hecho mal de ojo. Y yo venía de fuereño, como un profe de banquillo, y entonces llegaban ahí y me tocaban, hola, señor Arturo, Luis Arturo, ¿no podría usted ponerle un poco de saliva a mi niño porque ya me le hicieron mal de ojo? Pues sí, con mucho gusto. Y entonces, cosas muy extraordinarias que le van tocando a uno ir viviendo y que hemos acumulado ya un buen de tiempo, Jaime, y ahora las podemos platicar. Generalmente se dice que la brujería le lleva muchos siglos de ventaja a la medicina, a la ciencia, y todavía las costumbres del ojo de venado, de los talismanes, de las estampas, de los rituales que se hacen muchas veces en forma pues semisecreta, muy cerrada, que aquí en La Cañada se dan también, se siguen manejando este tipo de rituales apegados a la religión, con figuras, con cristos, con esculturas que tienen 200, 300 años y que se forma una herencia y los herederos siguen preservando esa tradición. Muy bonita. Y siguen manteniéndola casi en secreto, ¿no? Compartiéndola con muy poca gente. ¿Te costó trabajo, Jaime, que te aceptaran, te quisieran y te confiaran las cosas? No, porque me abrió las puertas Seferino Ramírez. Seferino Ramírez, el famoso chamaco, es una gente muy conocida aquí, fue presidente municipal, pues su familia es de aquí. Y las raíces indígenas de Seferino, tuvo también una parte de español por los Oviedo. Todo esto me abrió las puertas, porque acudí en compañía de él y ya después yo regresé. Luis, pero pues se nos termina este programa de brujería, de magia, de encuentros, de difuntos, de la gente que se ha ido. De arte y de cultura popular también, porque son leyendas, son cuentos, son mitos, y qué bueno que tuvimos la oportunidad a través del canal para platicar parte de lo que nos han dicho o de lo que hemos vivido. Pues hasta la próxima, Jaime, con un cinturón preparado. Con una cruz de agujas y un saludo para los habitantes del Marqués y para todo el auditorio.